Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Vengan ante ustedes una vez más para enseñar la palabra de Dios en esta noche. Le quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de poder enseñar su palabra una vez más y poder a través de estos medios una vez más, a través de la grabación y ponerlo en línea, a llegar a sus casas en esta noche con la enseñanza que Dios me ha dado para que escuchemos en esta noche y que sea de bendición para nosotros. Le doy gracias una vez más al pastor por esta oportunidad que me da de poder enseñar y espero que usted sea muy bendecido a través de la enseñanza que Dios me ha dado para usted en este día. ¿Por qué no oramos juntos? Y vamos a entrar con todo en esta noche. Ore conmigo. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo una vez más reunido, Señor, a través del servicio en línea, Señor. Y yo sé que los hermanos están en casa ahora, Señor, y estamos listos para escuchar tu palabra. Y esperamos que tú los hables en esta noche, Señor. Te damos gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Tú los has guardado. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y te damos gracias por este día. Y gracias por esta oportunidad que tenemos ahora mismo, Señor, de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a entrar con todo en esta noche. Y yo creo que Dios me ha dado una palabra, una enseñanza para usted y para mí en esta noche. Y es acerca, el tópico que tengo es el poder de la oración. Amén, el poder de la oración. Quiero ver ese tópico porque yo creo que es algo muy importante que como iglesia tenemos que saber y tener muy claro que hay poder cuando el pueblo ora. Amén, hay poder cuando el pueblo unánime, cuando el pueblo en su tiempo solo ora a Dios. Y quiero ver a través, he estado viendo el libro de los Hechos y en este tiempo que hemos tenido quizás de cuarentena he podido meditar un poquito más en el libro de Hechos y ver cuán poderoso era la iglesia primitiva. Los primeros cristianos, hermanos y hermanas, se movían con poder. Y sabe que la vida de ellos era un estilo de vida de oración. Ellos oraban sin cesar. Todos conocemos ese versículo tremendo que dice orar sin cesar. Ellos, la iglesia primitiva, caminaban en eso. Y los preguntamos el por qué eran tan poderosos. ¿Por qué podían hacer tantos milagros? Se movían en poder, cosas pasaban cuando ellos se movían, predicaban, porque ellos tenían una vida de oración. ¿Cuán importante es la oración para el pueblo de Dios? ¿Cuán importante es la oración para nosotros, para nuestras familias? La protección de Dios sobre la iglesia. La oración es algo tan importante, pero ahora en estos días es algo que realmente, la oración es algo quizás tan difícil. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué la iglesia de hoy no tiene el poder, no se mueve en poder como antes. No vemos los milagros quizás. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está la oración del pueblo de Dios? Y hablamos acerca de la iglesia del pueblo. Somos nosotros, iglesia. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. ¿Cómo está tu vida de oración? Yo empiezo a meditar en el libro de los Hechos. Después del día de Pentecostés, vemos que algo extraordinariamente grande pasa. Como una explosión. Empieza a predicar. Pedro empieza a predicar primeramente. Y de ahí empieza la iglesia. A donde llegamos hasta el punto de hoy. La iglesia ha pasado por muchos tiempos. Pero ¿cómo está nuestra oración, iglesia? ¿Cómo está el poder de la iglesia ahora? ¿Estamos moviéndonos en el poder de Dios? ¿Es la iglesia de hoy una iglesia poderosa? ¿Es la iglesia de hoy una iglesia que está avanzando? Que el mundo está diciendo, wow, ¿qué están haciendo? ¿O es el pueblo de Dios sin poder ahora? Estamos callados, estamos escondidos, estamos con miedo. Porque no vemos cómo las cosas pueden salir. Sabe que Dios sigue en control. La iglesia tiene que seguir avanzando. Y si la iglesia quiere poder, se quiere mover en acción, en poder, tenemos que tener una vida de oración. Por eso el título de esta noche, el poder de la oración. Tenemos que entenderlo muy claro, iglesia. Si queremos movernos en poder, queremos movernos a hacer algo para Dios, tenemos que tener una vida de oración. No solo hacer repeticiones, palabras que suenan bonitos. No, es mucho más que eso. Es una vida de oración.
Vamos a ver muchos versículos en esta noche, pero quiero empezar, si usted va conmigo, al libro de los Hechos. Y vemos ahí, en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 42. Hechos 2, 42. Y dice ahí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mediten eso en un momento. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión y perseveraban en las oraciones. ¿No cree usted que las oraciones eran tan importantes para ellos, que ellos sabían que si ellos querían hacer algo para Dios, tenían que tener una vida de oración, perseverar en la oración? Y miremos el 43 que dice ahí: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. La gente, el mundo los veía, miraba a los apóstoles que estaban haciendo, los milagros que estaban sucediendo, cómo la gente estaba recibiendo al Jesús crucificado. Y decían con gran temor: ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo puede suceder estas cosas? Porque ellos estaban caminando en poder. El poder que tenían porque tenían una vida de oración. Una vida respaldada por la oración. Tiene el respaldo de Dios. ¿Cuán importante es para nosotros la oración en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la oración? ¿Cuán importante vemos que es la oración para nuestras vidas? En la vida de hoy muchas personas dicen: no hay poder, no podemos hacer nada, la iglesia es tan chica, no tiene poder. Pero si lo volvemos a los fundamentos bíblicos y los volvemos a la oración, vamos a ver que hay poder que los puede seguir. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos perseveraban en la oración. Te quiero preguntar, iglesia, me pregunto a mí mismo: ¿cómo está nuestra vida de oración? La oración es algo que hago cuando tengo un tiempo. La oración es algo que yo le doy, quizás antes de dormir voy a orar unas palabras a Dios. O cuando tengo que comer algo, rápidamente voy a orar. No, la oración es mucho más que eso. La oración tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser algo que usted le dedica tiempo. Algo que usted lo hace con el pensamiento fijo en lo que está hablando y está haciendo. No son repeticiones vanas. No son algo que hemos aprendido. No es algo, la oración, que yo escuché a alguien, a otra persona, y yo lo voy a hacer así. No, la oración tiene que ser una comunión directa entre usted y con Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener nuestra vida de oración con Dios. Si no lo tenemos, ¿cómo vamos a andar en poder? ¿Cómo vamos a cambiar lo que nos rodea? Cuando entramos en situaciones que vienen adversas en contra de nosotros, nuestras familias, en contra de la iglesia, en contra de tus finanzas, en contra de tu salud, ¿cómo vas a enfrentar esa situación? Si no tenemos una vida de oración, ¿a dónde vamos a ir? Como dije, en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia se movía con poder. Uno puede leer cosas que pasaban, que uno dice: ¿y cómo? ¿Cómo sucedían esas cosas? Porque sabe que Dios, cuando hay un pueblo que sabe orar, Dios no le queda más remedio que mover su mano de poder. Porque el pueblo está clamando, está pidiendo, está intercediendo, y Dios respalda la oración del pueblo. Rápidamente, algunos ejemplos que tenemos aquí. Si usted va conmigo a Hechos, capítulo 4, un poquito más de donde hemos leído. Y vemos ahí en el versículo 31, dice: cuando hubieron orado, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira estas palabras. El
palabras ahí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Wow! ¿Qué piensa usted cuando lee eso? ¿Usted cree que eso fue algo que no es verdad o que realmente no aconteció? Quizás era un viento recio que pasaba. No, la Biblia dice que el lugar tembló. ¿Cuándo? Cuando ellos hubieron orado. Y si usted mira un poquito más adelante los versículos anteriores, empieza ahí en el versículo 24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Aquí estaban congregados en la casa, y lo más importante vemos ahí que ellos alzaron unánimes, juntos, en un pensar, en un sentir, alzaron su voz a Dios. Y declaran a Dios: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo le pregunto, uno le está orando a Dios. ¿Conoce Dios o sabe Dios que Él es el creador de esta tierra? ¿Sabe Dios que Él creó los cielos y la tierra? Yo creo que sí, amén. Él lo hizo con su voz, con sus palabras. Creó todo lo que vemos. ¿Por qué era tan importante aquí los apóstoles, los hermanos que estaban congregados en esta situación, declararle a Dios: oh soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay? Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amontinan las gentes, se reunieron los reyes en la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí vemos que los que estaban aquí reunidos, unánimes en una voz, ellos estaban recordándole a Dios: tú eres grande, tú eres el Dios todopoderoso, tú lo puedes hacer todo, tú creaste el cielo y la tierra, Señor, el mar y todo lo que en ella hay. Recuerda lo que tú le dijiste a David, recuerda lo que hiciste. No hay nada malo con recordarle a Dios lo que Él es para nosotros. En nuestra vida diaria deberíamos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, pero cuanto más decirle: Dios, tú eres el Dios todopoderoso, tú creaste los cielos y la tierra. Yo respiro el aire, Señor, porque tú me has dado ese aire que yo respire. No hay nada malo con recordarle a Dios lo más grande que Él es, lo poderoso que Él es. No hay nada malo. ¿Cuántos padres, si su hijo le dicen: papá, yo te doy gracias porque tú me has regalado esto, tú has sido tan bueno conmigo? ¿Cómo se siente uno cuando su hijo, su hija le dice algo así? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial con un pueblo agradecido? Y ¿sabes qué? La oración mueve la mano de Dios. Lo que nosotros no vemos es lo espiritual. ¿Qué está sucediendo cuando nosotros oramos? El poder de Dios se está moviendo. ¿Sabe que los huestes espirituales, los demonios están en contra de la iglesia? Están en contra de usted y están en contra de mí. Nosotros tenemos que estar bien claro que la oración hace que la maldad se aleje de nosotros. Dios manda a sus ángeles que acampan alrededor de nosotros. ¿Cómo Dios nos va a proteger a sus hijos cuando venga el ataque? Si vivimos una vida de oración, una comunión que tengamos con Él directa. Come on, iglesia. Tenemos que realmente entender en nuestra mente que la oración tiene poder. El lugar donde ellos estaban tembló. Y después, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y no más que eso, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando ellos hablaban, cosas sucedían. No porque ellos eran buenos, no porque ellos conocían la palabra de Dios, no, porque ellos sabían cómo orar. Y cuando sabían cómo orar, Dios los respaldaba. Estando llenos del Espíritu Santo, ellos podían caminar en fuego. Ellos caminaban, hacían milagros a través del poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida de oración. Ellos se movían en poder, porque la oración trae poder. Si usted va conmigo a los Hechos, una vez más, al capítulo 11, vamos al capítulo 12 mejor. Y aquí es una historia que me ha impactado hace unas semanas atrás. Hace más que un mes que leí esto, me estaba impactando porque vemos ahí acerca de Pedro. Y hice mención en esto el otro estudio que hice como hace un mes atrás. Hice una mención a este capítulo 12 y realmente es increíble ver la transformación de Pedro
de lo que era antes de tener el bautismo en el Espíritu Santo y su vida después. Y vemos ahí que llegamos a un tiempo que el rey Herodes lo mata a Jacobo y tiene a Pedro en la prisión, listo ya para matarlo. Y si usted ve en el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos, dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mira lo que está haciendo la iglesia en este momento. Ellos escuchan que Herodes ha agarrado a Pedro y lo tiene en la cárcel. Entonces, ¿qué hace la iglesia en este momento? Es increíble ver cómo pensaban los primeros cristianos, cómo pensaban la iglesia primitiva. No era, vamos a ver cómo lo sacamos. Ellos no eran, vamos a hacer petición a Herodes, a preguntarle el por qué. Vamos a coger al mejor abogado que podamos para que saquen a Pedro de la cárcel. Vamos a ir con fuerza a ver si lo podemos sacar. No. Ellos sabían que la arma más poderosa que tenían, era la oración. Ellos sabían que orando a Dios y poniendo la petición ante de Dios, ya el problema no era con ellos, sino que Dios estaba envuelto. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba envuelto en el problema. Y una vez que Dios se envuelve en el problema, déjame decirle que algo va a suceder. Dios va a estar en control. Cuando venimos a Él, ponemos nuestra petición a Él, Dios toma el control de esa situación. Él va a dar una respuesta a tiempo. Él va a hacer lo que tiene que hacer en el tiempo correcto. Y vemos ahí que ellos, en vez de pensar y cómo, en vez de llorar, en vez de decir, oh, pobre de nosotros, ¿qué nos va a suceder? No, ellos dicen, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La primera cosa que ellos piensan en hacer es darse vuelta, ver la situación y decir, tenemos que orar a Dios. La iglesia, esto es algo unánime, una vez más, con una mente, ellos juntos orando a Dios. ¿Por qué? Ellos sabían lo que pasaba, lo que iba a suceder una vez que Dios estaba envuelto en la situación. Te preguntan una vez más, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? Déjame decirle que yo caigo corto en mi vida de oración. Y meditando en esta palabra, yo me he cuestionado mucho. Que muchas veces, muchos días, quizás, voy sin tener un tiempo de oración íntimo con Dios. Sí, uno puede orar por su comida, como dije antes. Sí, uno puede decir una oración antes de dormirse para dormir en paz. Sí, amén. Eso es orar. Pero yo estoy hablando de una oración íntima con nuestro Dios, donde podemos darle nuestra petición, donde le podemos glorificar, donde le podemos exaltar, donde le podemos traer a la memoria todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es, lo que nosotros vemos que Él es para nosotros. Declarar su palabra en nuestra oración, hay poder en eso. Le pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Te estás moviendo en poder o te está faltando el poder de Dios en tu vida? Yo no te quiero juzgar en esta noche ni nada. Solo estoy poniendo la palabra de Dios y viendo qué le daba resultado a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos. ¿Qué era su opción de ir? Era ir a orar. Ellos no pensaban ir a un congreso, a un seminario, a un concierto. No, ellos preferían orar. Y vemos ahí, en ese capítulo 12 de Hechos, ¿qué es lo que pasa? Pedro está en la cárcel, la iglesia orando. Y como dije antes, cuando uno ora con poder, Dios va a hacer algo. Y dice ahí, si usted ve en el versículo 7, dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Eso es una realidad, no es fantasía. Eso es una realidad. Las cadenas se le caen. Piensen, mediten eso en un momento. Mediten eso. Él está en la cárcel custodiado, si usted lee antes, por 16 soldados alrededor, adentro, afuera del calabozo. Dice que estaba con cadenas,
con 2 soldados, uno a cada lado, encadenados. Y dice ahí que el ángel del Señor vino, se le caen las cadenas. Y Pedro empieza a salir y le dije al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Vemos que ahí el ángel le dirige a Pedro afuera de esa cárcel. Habían 16 soldados. ¿Cómo es que ninguno de ellos podrían haber escuchado las cadenas cayendo? Escuchado la conversación entre el ángel y Pedro. Déjenme decirle que Dios es grande. Cuando Dios se mueve con poder, no piense en lo humano. Dios se mueve en lo sobrenatural, aleluya. Dios va a hacer algo en tu vida que quizás uno no lo puede entender o ni lo puede imaginar. Pero cuando Dios tiene que mover su mano, lo mueve. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque Pedro era bueno? No, porque había un pueblo orando. Pedro tenía su fe en Dios, sabía que Él estaba en control. Él estaba listo por lo que viniera. Pero el pueblo decidió unirse en oración. Y si usted sigue leyendo, vemos que Él después va a donde están todos, la iglesia orando. Y que dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y mira el 15, ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esta iglesia estaba orando, pero ni ellos sabían lo grande que era Dios y lo que Él iba a hacer. Ellos solo estaban haciendo lo que ellos sabían hacer, orar unánimes, estar en intercesión, intercediendo unos por los otros y dejar que Dios hiciera el resto. Y cuando Dios se mueve, Él se mueve con poder. Si vas usted conmigo a Hechos 16, todos conocemos esto muy bien. Hechos 16, del 23 al 26, cuando Pablo y Silas están en la cárcel. El 23 dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, con lo más seguro que pudieran guardarlos. El 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No se iban a ir a ningún lado. Ellos estaban bien seguros ahí. No podrían haber salido de ninguna otra forma. Pero el 25, come on, alégrese hermano y hermana, alégrese en esto. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Una vez más, Pablo y Silas en una cárcel, en el calabozo del más adentro, ahí en un lugar quizás oscuro. Yo me imagino un lugar quizás así mojado, quizás ratas por ahí, quién sabe. En un lugar no muy bonito, no en un lugar lujoso, en un lugar feo, quizás con frío, en la cárcel, encarcelados con cepos, no se podían mover. ¿Cómo estaríamos nosotros en esta situación? Medita un momento. ¿Te has encontrado en una situación que no es muy bonito, que no es muy lujoso, no es muy confortable, que va en contra de lo que yo pienso es bueno, que me duele quizás, que no es muy bonito estar? Hemos estado en un lugar de dolor, hemos estado en un lugar de aflicción, donde el enemigo ha venido en contra de nosotros, nuestra familia, nuestros familiares, amigos, donde hay cosas sucediendo alrededor de nosotros que no podemos controlar. A veces dicen como que si el mundo se está cayendo encima mío. Cosas que quizás son duros, difíciles de poder atravesar. Un dolor en el corazón, un dolor en el alma por algo que ha sucedido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué es nuestro pensamiento principal cuando algo así sucede? Bien fácilmente ahí Pablo y Silas pudieron haber quizás llorado, clamado, diciendo, ¿y por qué estamos aquí? Yo no me merezco esto. Yo he sido bueno. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas?
los han azotado, están doliendo, le dieron duro en la espalda. ¿Por qué me está pasando a mí esto? Yo no me merezco esto. Esto no es fe, como dicen en inglés. Es no fe. ¿Por qué a mí y no a las otras personas? Empezamos a tener una fiesta de dolor, de llantos. Nuestro espíritu empieza a caer. Nuestras emociones empiezan a darse vuelta. Empezamos quizás a empezar a complain en esta situación. Es muy fácil hacerlo. Pero leyendo la palabra de Dios, viendo cómo estos hombres reaccionaban, lo que ellos veían como una prioridad en su vida, algo que ellos ponían al principio de todo, en vez de estar llorando, en vez de estar reclamando, en vez de estar echándole la culpa a otro, ellos están orando. Y dice, orando Pablo y Silas en un momento difícil, en un momento que están rodeados por una situación adversa que no queremos estar. Ellos se ponen a orar. Te pregunto, ¿por qué ellos siempre lo primero que hacían era orar? Porque sabían que cuando oraban, Dios escuchaba. Y cuando Dios escucha, Dios hace algo en nuestras vidas. ¿Cómo te has encontrado tú? ¿Qué es tu prioridad cuando el ataque viene? Cuando todo está bien, amén, aleluya, gloria a Dios. Es fácil poder hablarle a Dios y es fácil hacer las cosas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es ahí cuando uno tiene que saber tener esa relación con Dios y saber que a través de la oración podemos ganar la batalla. Oh, aleluya, a través de la oración los ponemos fuertes. A través de la oración empezamos a dejar que Dios tome el control en la situación. Yo me alejo más y Dios empieza a moverse. Yo dejo que Él haga lo que Él tiene que hacer en la oración. ¿Y qué es lo que pasó? Cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Yo me imagino a Pablo y a Silas gritando, Dios altísimo, aquí estamos tus hijos. Haz que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor. Imagínese. Y Dios no se queda tranquilo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez más, Dios interviene, Dios hace algo. Las cadenas se caen. No hay ninguna cadena, hermanos y hermanas. No hay nada que te pueda atar a ti que Dios no pueda desatar. Aleluya. Lo digo una vez más. No hay nada que venga en contra de ti, de tu familia, que te pueda atar. Una cadena que te pueda tener en un parálisis que Dios no pueda desatar. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Nosotros tenemos que venir a Él. Tenemos que orarle a Él, clamar a Él, interceder a Él por nuestras vidas, por nuestras familias, por la iglesia. Aleluya. Aleluya. Dios hace la obra grande y vemos que ellos salen, escapan. Yo me pregunto, si un terremoto viniera, ¿cómo no era que todas ahí las piedras y todo cayeran encima de ellos? Porque Dios no se mueve a nuestra manera, a nuestro pensar. Dios es el más grande, el más poderoso. Cuando Él se mueve, todo es perfecto. Aleluya. Cuando Él hace algo, todo es perfecto. El terremoto viene y tiembla todo. Y las cadenas es la única cosa que cae. Las cadenas en el suelo, los prisioneros libres y salen de ese lugar. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas sabían orar. Ellos entendían el poder que había en la oración. Y después de orar, pueden cantar libremente sabiendo que ya hemos orado. Dios, ahora te toca a ti. Haz lo que tengas que hacer. Y si tengo que perder mi vida, la pierdo para ti, porque yo sé en quién he creído. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso mover de Dios. Vemos a través de casi todos los libros, en los hechos, vemos cómo se movía la iglesia en oración. Y me pregunto si
Si los primeros cristianos, la iglesia primitiva, tenían ese poder, ¿por qué no tenemos ese mismo poder hoy en nuestro mundo cristiano que vemos? Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué a veces no vemos el mover de Dios en nuestra vida? O quizás no lo vemos cuando estamos corporalmente en este lugar, en esta iglesia. A veces oramos por algo específico y a veces no vemos el poder de Dios. Y yo me pregunto, ¿realmente hemos entendido qué es el orar? Porque a veces pensamos que decir 2, 3 palabras ya, con eso es suficiente, ya he orado. La oración es una comunicación con Dios. Es un diálogo, es algo que yo hablo, Dios me habla. Estamos en una comunión. ¿Cuántos verdaderamente tenemos una vida de oración? Le pregunto una vez más. Una relación íntima con Dios que acudimos a través de la oración. Hacemos crecer en nuestra comunicación con Dios. Cuán importante vemos nosotros como familias, como individuales, como iglesia, la importancia de orar. Se dice alrededor del mundo que el culto de oración es siempre el menos atendido de la iglesia. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es tan difícil que la gente venga a un lugar específicamente para orar? Si los llamamos para quizás un concierto, se llena. Si viene un predicador internacional famoso, el lugar se llena. Si hacemos unos juegos y después una comida, el lugar se llena. Pero se llama oración y es muy difícil que la gente venga. Quizás con el título de esta enseñanza en esta noche, muchos ni van a escuchar porque dicen, es acerca de la oración. Yo ya sé orar, no necesito saber más. No. Tenemos que entender cuánto poder hay detrás de la oración del pueblo de Dios. Si usted va conmigo a Santiago, capítulo 5, ahí está bien claro las instrucciones que tenemos acerca de la oración. Yo quiero que esta iglesia se mueva con poder. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver la palabra de Dios respaldada por prodigios y el mover del Espíritu Santo. Pero si queremos eso, tenemos que llegar a un nivel de oración en que es una de las cosas más importantes, lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos la opción de hacerlo. Si usted va conmigo a Santiago 5, del versículo 13 al 16, y dice: si está alguno entre vosotros afligidos, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, amén. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y mira el 15, hermanos y hermanas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y mire, y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Come on, lea esas últimas palabras. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede mucho de qué? Yo me empiezo a meditar en eso. Puede mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando oramos, cuando el justo ora a Dios, estamos orando a un Dios que es el Todopoderoso, el que todo lo puede hacer, el que no hay nada malo en Él. Él es el Supremo. Estamos orando a un Dios que puede mucho más que los que nosotros podemos ver. No crea que es nosotros que hacemos obras. No. Cuando nosotros oramos y dice el justo, y yo creo que el justo es el que ha sido lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y está viviendo para Él, cuando usted ora, usted es justo y está orando
al Dios Todopoderoso. Y cuando hacemos eso, Él puede hacer mucho, mucho, mucho y mucho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en su casa ahí donde está? Quizás con su familia ahí. Dile a la persona ahí al lado suyo, la oración puede mucho. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Nos estamos moviendo en poder? ¿Estamos dejando que la oración fluya a través de nosotros para que Dios haga lo que Él tenga que hacer en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia? ¿O estamos dejando la oración a un lado y quizás diciendo, ¿y por qué me va tan mal? Come on, iglesia, tenemos que ser una iglesia que ora. Tenemos que ser cristianos que saben orar, que saben arrodillarse, saben gritar, saben alzar sus manos y decir, Dios, yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres grande, el creador de los cielos y la tierra. Tú tienes todo el poder. Toma el control de mi situación ahora mismo. Dice ahí, si hay algún enfermo, ora por ellos. ¿Sabes qué, hermanos y hermanas? Tenemos personas en nuestra iglesia enfermas. ¿Cuánto hemos orado por los hermanos y hermanas que están enfermos en nuestra iglesia? Es un mandamiento aquí. Si hay alguien afligido, ora, hace oraciones. La oración de fe salvará al enfermo. Tenemos que estar constantemente orando. Primera Tesalonicenses dice claramente, ahí en el 5:17, orar sin cesar. Eso es un estilo de vida. Te quiero animar en esta noche. ¿Qué estilo de vida tienes? ¿Es una que yo voy a la oración o dejo la oración como mi último resorte, como mi última opción? No es algo que tengo en mente hacer cuando viene el ataque. Es algo que dejo en la mochila, en la bolsa. Quizás saco la oración si todo el resto falla. No. Si usted quiere vivir en poder, si quiere hacer cosas que vemos en el libro de los Hechos y en otros libros, tenemos que ser un pueblo, una persona que ora, que sabe orar a Dios. Una vez más meditando en cómo está la situación de la iglesia ahora. Cuando uno ve lo que está pasando alrededor del mundo, uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Cómo está la oración del pueblo de Dios? ¿En qué está nuestro enfoque? Se escucha mucha predicación acerca de muchas otras cosas, pero ¿cuántos están teniendo tiempo de oración? Queremos escuchar acerca de ser exitosos en la vida. Queremos tener los millones en el banco. Queremos tener los lujos más grandes que se puedan tener. Queremos ser una iglesia poderosa sin la oración. Déjeme decirle que eso no es compatible. La iglesia no puede ser poderosa si la iglesia no es una iglesia que ora. Si queremos hacer la diferencia en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestras vidas, tenemos que orar. No creamos que somos poderosos porque tenemos edificios bonitos. No pensemos que porque cantamos bien, tenemos buena música, porque el pastor tiene un carro nuevo, porque los ancianos tienen los más últimos modelos de carros, que la iglesia va bien. No, eso no importa. Es bueno tener esas cosas quizás, pero si queremos hacer un cambio radical, tenemos que ser una iglesia que ora. Tenemos que darle importancia a la oración. Oh, aleluya. ¿Sabes qué, iglesia? Me estoy hablando a mí mismo. Como dije, yo no soy quizás la persona perfecta. Y sabes que yo miro a mi vida y yo sé que hay tiempos que yo quizás he dejado la oración a un lado. Y he ido a través de otras cosas que tratar de buscar ayuda quizás en otros lugares. Pero ¿sabes qué? Tenemos que regresar a lo que trabajaba. Tenemos que regresar a lo que Dios ha dejado para nosotros, la oración. Si queremos hacer algo en nuestras vidas, tenemos que ser personas que oran, que saben orar, que dedican tiempo a la oración. En Mateo 26, 41, si usted va rápidamente ahí, Mateo 26, 41, ahí dice claramente que la carne es débil. ¿Sabe que Jesús en una ocasión va a orar y está a punto ya de ser entregado?
Y dice que él va a Getsemaní a orar y va con algunos de sus discípulos. Y Jesús le dice, si usted está leyendo ahí Mateo 26, 41, le dice, ustedes quédense aquí, yo voy un poquito más allá. Yo creo que ustedes estén velando por mí, porque la hora viene. Velando, orando, para que Dios dé fuerza, para que Dios esté envuelto en esto. Y dice ahí que Jesús va y empieza a orar. Y dice que él está en angustia, está orando a Dios como él sabía hacer. Jesús tenía una vida de oración. Y dice cuando él regresa donde están los discípulos, los halla durmiendo. En su tiempo más crítico de su vida, nuestro Señor Jesucristo está en su tiempo de dolor, quizás de más dolor, porque él sabía lo que venía. Donde él necesita el apoyo de sus discípulos, donde él necesita el respaldo de su equipo ministerial que él tenía. Y él les dice, estén aquí orando y velando. Yo voy a ir un poquito más adelante, pero oren, estén velando por mí. Él regresa y los ve durmiendo. Y él dice la gran declaración ahí que la carne es débil. El espíritu quiere orar, pero la carne es débil. Muchas veces nosotros dejamos que lo físico, lo que nos rodee, los dicte a nosotros si vamos a orar o no. Jesús tenía un estilo de vida. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Los discípulos aquí, esto se recuerda, Pedro está aquí. Esto es antes del día de Pentecostés. Vemos que Pedro cambia, 100% él cambia una vez que tiene ya el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo creo que si esto hubiera pasado en otro tiempo, veríamos a Pedro ahí quizás clamando junto al lado de Jesús, diciendo, no, yo voy a interceder contigo, yo voy a parar en la brecha por ti, yo voy a orar por ti. Pero no, dice que estaba durmiendo. Nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios y saber que la oración es tan importante. Si usted va conmigo rápidamente, quiero ver algunos versículos acerca de Jesús. Me encanta Jesús, cómo vivía su vida. Y Él es el maestro ejemplar. Él es nuestra guía ejemplar. Nosotros debemos seguir la vida de Jesús. Y vemos que Jesús, en su ministerio, en todo lo que hacía, Él oraba. Le pregunto, iglesia, ¿era importante la oración para Jesús? ¿Usted cree que la oración Jesús lo veía como algo importante? ¿O era solo una cosa religiosa que había que hacerlo para mostrarle a otros que sí que hay que orar? No, Jesús sabía que había poder en la oración. Él nos está dando el ejemplo máximo de la vida como debería haber sido. Nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús. Si era importante para Jesús orar, debe ser importante para nosotros orar. En Mateo 14, versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ese es Jesús. Después de un día de ministerio con la multitud, la gente quería escucharle hablar, querían ver los milagros, traían los enfermos y todo. Jesús encuentra un tiempo quizás físicamente cansado, pero él sabía que había poder en la oración. Dice que él se apartaba, iba a orar. Y dice cuando llegó la noche, entonces él estaba ahí quizás por horas, orando a su Padre Celestial. San Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Él pasó la noche orando a Dios. No que oró 5 minutos, no que dijo unas palabritas y después bajó a estar con los discípulos y con su equipo. No, dice que él pasó la noche orando. Imagínense, en comunión con su Padre. Él nos está dando ejemplo aquí cuán importante es el tener la comunión con nuestro Padre Celestial. Él sabía el mandamiento, lo que él tenía que hacer en esta tierra. Y sabe que él sabía que si él lo iba a hacer como Dios le había mandado, tenía que tener una vida de oración. Eso nos tiene que decir algo, iglesia. Dios te ha llamado por algo. Dios quizás te ha llamado para algo específico para que tú hagas. Pero, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu clamor, tu intercesión? Si queremos que Dios haga algo con nosotros, si yo quiero que Dios haga algo conmigo, yo tengo que tener una relación con Él. De otra manera no funciona.
En nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Tiene que ser a través de una vida consagrada a Él y de tener una comunión abierta, una comunicación abierta con Él. Si queremos seguir adelante con éxito en nuestra vida. Si queremos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que ser una persona de oración. Jesús ahí orando toda la noche. No es coincidencia que después Jesús podía hacer lo que Él hacía. Sí, Él era el Hijo de Dios, pero en esta tierra Él era hombre también. Y Él caminaba con poder. Él podía orar por los enfermos, se sanaban. Él hacía milagros. Él se movía con libertad, con poder, hacía lo que tenía que hacer, porque Él oraba. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En un instante, orando toda la noche. En otra ocasión, de mañana, levantándose temprano para orar. ¿Qué te está diciendo esto? Viendo a Jesús. Él oraba cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Él se levantaba temprano, se quedaba toda la noche orando. ¿Qué hacemos nosotros? Quizás nos gusta la cama, es difícil levantarse temprano. Bueno, ora en la noche, pero no, estoy cansado, tengo que descansar, tengo que dormir. Ore durante el día, no puedo, estoy trabajando, estoy ocupado. Toda excusa encontramos para no orar, pero queremos vivir en victoria, queremos tener poder y solo se va a tener eso cuando tenemos una vida de oración, porque hay poder en la oración. Aleluya. En Lucas 5 del 15 al 16 dice, pero su fama se extendió más y más, la fama de Jesús, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero mire lo que hace Jesús. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aunque la gente quería escucharlo y verle en acción, Él sabía que me tengo que apartar e ir a orar. Era como si Él tenía que recargar sus fuerzas, sus pilas de la vida. Él quizás lo usaba como un mecanismo de poder tener la fuerza otra vez para seguir el próximo día, hacer lo que tenía que hacer. Porque dice ahí, la gente quería parte de Él, pero no. Él tenía que ir a orar a lugares desiertos para que la gente no lo viera. Oraba. Imagínense, para que la gente no lo viera. ¿Cuánta gente enfrente de la iglesia ora tan bonito? Dice palabras tan maravillosas, pero quizás sin ningún poder. Dios no es, ¿cómo se dice en el español? Dios, he's not astounded, no es maravillado por las palabras que nosotros usamos cuando oramos. Dios no dice, wow, mira qué palabras tan poderosas está usando. No. Dios está viendo nuestro corazón íntegro. Él quiere que nuestra súplica sea de nuestro corazón. Y si sale bonito, salga bonito. Si no, que no. Dios quiere que tengamos una relación con Él. No te maravilles cuando alguien hable tan bonito en su oración. Mejor veamos el resultado de la vida, de cómo los estamos moviendo. Dejemos que Dios haga lo que Él tenga que hacer cuando nosotros oramos y venimos ante Él. Jesús, el ejemplo máximo para nosotros en la oración, algo que era tan importante para Él, tiene que ser algo importante para nosotros. Le pregunto una vez más, ¿cómo está tu vida de oración, iglesia? Si tu vida de oración no ha estado al nivel de donde debería estar, ¿sabe que lo más maravilloso es que usted puede empezar ahora mismo a cambiar eso? Si usted quiere ver su vida diferente, ver su vida cambiada, dedíquele tiempo a la oración, en lo secreto, donde nadie lo ve. Quizás cuando va manejando, cuando está en la ducha, donde sea, dedíquele tiempo a su oración, su comunión con Dios. Al final del día, solo es comunicación con Dios. No son palabras bonitas, una oración aprendida, palabras que siguen, decimos lo mismo siempre. O siempre le estamos pidiendo, o siempre estamos reclamando. No, declare la grandeza de Dios mientras usted ora. Declare la palabra de Dios cuando usted ora. Dale tu petición a Él, porque sabes que cuando lo hacemos con un corazón íntegro, Él va a hacer algo en nuestra vida. Si queremos movernos en poder, tenemos que ser un pueblo que ora. Si quieres hacer algo
para Dios, tienes que ser una persona que ora. Si queremos movernos como la iglesia del libro de los Hechos, los primeros cristianos a través de la historia, tenemos que movernos en oración como ellos lo hacían. Cuando venga el ataque, cuando venga el problema, volvamos a la oración. Pongamos la oración como el primer punto en nuestra vida y vamos a ver cómo Él toma el control de la situación. Aleluya. Espero, hermano y hermana, que hayan recibido algo en esta noche. Yo, como dije, esta palabra es algo que me ha impactado a mí mucho, mucho. Y es algo que yo quiero empezar a hacer diferente. Yo quiero dedicarle mucho más tiempo a la oración, al tiempo en comunión, en comunicación con mi Padre Celestial. En esta noche yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cuántos de ustedes quieren vivir en victoria, en poder? Entonces usted tiene que ver cómo está su vida de oración, porque hermanos y hermanas, hay poder en la oración. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches. Amén.